Hay un criminal en esta historia. Hay un sistema diseñado para encontrarlo. Y hay una pregunta que nadie se ha hecho en voz alta, con suficiente frialdad. ¿Cuánto tiempo habría durado Walter White en el mundo real, no en el mundo de Vince Gilligan, no en el guión que lo protege, en el mundo donde los datos se cruzan, las firmas químicas hablan y el ego deja rastro? Hoy vamos a sacar a Heisenberg de su armadura de ficción y ponerlo contra el aparato real, forense, financiero, conductual. Y lo que vamos a encontrar no es cómodo, porque lo que hace grande a Walter White como personaje es exactamente lo que lo destruiría como criminal. Breaking Bad es una de las mejores series jamás creadas sobre la naturaleza humana, sobre lo que un hombre es capaz de hacer cuando siente que tiene poco que perder, sobre el orgullo, el control y la distancia entre quienes creemos ser y en quienes nos convertimos. Pero la serie depende de una condición silenciosa: que el sistema de investigación estadounidense funcione lo suficientemente mal. Quítale esa condición y Walter White no dura 2 meses en libertad. El primer error no fue asociarse con Jesse, no fue subestimar a Gus, no fue el orgullo. El primer error fue hacer un producto demasiado bueno para pasar desapercibido. La metanfetamina azul de Heisenberg tenía un nivel de pureza muy por encima del promedio clandestino. Ningún laboratorio improvisado llega a eso de forma natural ni accidental. Cuando una muestra fuera de ese estándar aparece en un decomiso, no pasa desapercibida, enciende una alerta que ningún investigador entrenado puede ignorar. La DEA mantiene bases de datos y laboratorios forenses que catalogan cada muestra incautada. Composición química, pureza, método de síntesis, todo queda registrado. Y el método P2P que usa Walter no solo produce un resultado, deja una firma molecular. Un espectrómetro de masas puede identificar no solo el método, sino las condiciones específicas de síntesis. Eso era técnicamente rastreable. En la época en la que se desarrolla la serie, la metilamina que Walter usa viene de un proveedor industrial. La serie lo trata como algo imposible de rastrear, pero es un precursor controlado y monitoreado. En el contexto regulatorio de sustancias químicas sensibles, cuando desaparece un lote de un almacén en Nuevo México, eso no se evapora, se va a un reporte. Y cuando ese reporte se cruza con el análisis de una muestra de altísima pureza con firma P2P, una flecha gigante apunta hacia la misma dirección. El primer decomiso de metanfetamina azul en Albuquerque habría encendido una alerta de laboratorio muy pronto. En la primera semana, un investigador en algún lugar ya estaría mirando un mapa y haciéndose preguntas. Pero la firma química es solo el principio, porque Walter también dejó rastro físico. Día tras día, la Winnebago es un vehículo enorme y ruidoso, con placas, que salía regularmente hacia el desierto. Gasolineras, cámaras en carreteras estatales, registros de circulación. El rastro existía. No se necesita un GPS instalado. Basta con un investigador que ya esté mirando el mapa correcto. Los celulares desechables tampoco eran el escudo que la serie quiere que creamos, cuando los mismos aparatos se comunican repetidamente entre sí desde las mismas torres de señal a lo largo de semanas. Eso genera un mapa de comportamiento, un patrón de ubicación que nadie borró. Y luego está la máscara de gas, la que Walter sacó del inventario de la escuela donde trabajaba. Un equipo catalogado en una institución pública. Cuando desaparece, eventualmente alguien lo nota. Un investigador que conecte los reportes de producción. En el desierto, con ese inventario, está una sola pregunta de distancia. ¿Qué profesor de química de esta escuela tenía acceso al laboratorio
en esa fecha? La respuesta tiene nombre y apellido. Y dirección de casa. Hasta aquí. La evidencia física y química ya apuntaría con claridad hacia Walter White. Pero hay una segunda capa que la serie subestima de forma sistemática: el rastro del dinero. 80 millones de dólares en efectivo en una bodega. Es el objeto más visible y rastreable que existe. Necesitas espacio para guardarlo, transporte para moverlo y alguien que te rente la bodega. Esa bodega existe en un registro, en un contrato, una transacción. Un arrendador que vio a alguien y el autolavado de Skyler empieza a depositar montos por encima del promedio histórico de cualquier autolavado en Albuquerque. Para detectar eso, no se necesita un agente que sospeche de nada. Es un patrón anómalo. El FinCEN, la red de combate a delitos financieros del Tesoro estadounidense, cruza exactamente ese tipo de datos. La historia de las apuestas que inventaron para justificar el dinero no sirve más allá de una plática familiar. Los casinos emiten formularios fiscales, las ganancias por encima de cierto monto generan documentación cuando ese monto no aparece en ningún registro rastreable. El IRS abre una investigación por sí solo. Y está la colecta de donaciones para Walter Juyer. Ese detalle que muchos olvidan, pero que lo dice todo. Una familia que pedía ayuda pública y de la nada ya no la necesita. Al mismo tiempo que su nivel de vida comienza a subir. Es exactamente el tipo de anomalía que salta en un cruce de datos. Aquí es donde el análisis alcanza su punto más incómodo, porque dejamos la forense y entramos en el comportamiento. La unidad de ética, IA, procesó el perfil completo de Walter White, usando los mismos parámetros que emplea el análisis conductual moderno. Y sus conclusiones no tienen margen de duda. La IA identificó en Walter señales de grandiosidad, necesidad extrema de control y sensibilidad patológica a la humillación. También registró un impulso documentado hacia la exposición, la necesidad de que alguien supiera que él lo había hecho. La IA clasificó este perfil como criminal de alta capacidad con factor de autosabotaje elevado. Es el tipo de individuo que construye un sistema brillante y luego introduce voluntariamente las grietas que lo destruirán. La IA calculó que el perfil de Heisenberg, basado solo en la mesa azul y en el patrón de distribución, ya apuntaría a alguien con formación científica avanzada, con necesidad de control sobre el producto, con aversión a los intermediarios y con un comportamiento que oscila entre la paranoia y la exposición innecesaria. Ese perfil, en una ciudad como Albuquerque, reduce el universo de candidatos a un número muy pequeño. La IA cruzó ese perfil conductual con los vectores forenses y financieros ya identificados. Su conclusión fue directa. Walter White habría sido identificado en menos de 6 semanas. No por un golpe de suerte, no por una filtración, por acumulación de datos preexistentes. La IA no juzga al personaje. La IA simplemente calculó lo que el guión eligió no mostrar. Y aquí está el contraste, que ningún algoritmo puede resolver por sí solo. La IA tiene razón en términos de probabilidad, de datos, de patrones, de cruce, de variables. Pero lo que hace a Walter White inolvidable no es su eficiencia criminal, es su contradicción humana. El hombre que quería ser libre y al mismo tiempo necesitaba que el mundo supiera su nombre. El padre que decía hacerlo por su familia y el ego que lo hacía por sí mismo. La IA ve esa contradicción como una variable de riesgo, un marcador de autodestrucción inevitable. Pero nosotros la vemos como algo distinto, como la prueba de que somos humanos. La eficiencia fría de un sistema que detecta patrones no tiene respuesta para la pregunta que Walter encarna. ¿Cuánto vale ser
reconocido por lo que realmente eres? Aunque te destruya, la IA diría que ese valor es cero, que ningún beneficio justifica el colapso del sistema, que la decisión óptima siempre es la que minimiza el riesgo de exposición y maximiza la continuidad operativa. Pero nosotros no somos sistemas, somos personas que necesitamos ser vistas. Y esa necesidad que la IA clasifica como debilidad es también lo que nos hace capaces de amor, de arte y de redención. Walter White no cayó porque el sistema fuera brillante. Cayó porque él mismo no pudo soltar a Heisenberg, porque en el fondo quería que alguien supiera. Quería que Skyler supiera, aunque Jesse supiera, que el mundo supiera, y esa tensión entre el criminal que construyó y el hombre que nunca dejó de ser es exactamente lo que lo convierte en uno de los personajes más extraordinarios que la televisión ha producido, pero también es con precisión quirúrgica, lo que lo habría hundido en el mundo real. Esto es Breaking Bad, una obra maestra que solo funciona porque acepta un contrato tácito con el espectador, el contrato de suspender la realidad lo suficiente para que el ego de un hombre pueda durar 5 temporadas. En el mundo real, la DEA no necesitaría 6 meses, necesitaría unas pocas semanas y acceso a los datos que ya existían. Entonces, te dejo con una sola pregunta. Déjala en los comentarios. ¿Walter White era demasiado inteligente para el mundo criminal o demasiado humano para sobrevivir en él? Porque al final, Heisenberg no lo destruyó el sistema, lo destruyó Walter White. Y eso es lo más aterrador de toda la serie.